Bienvenido otra vez al subcanal de Editorial Emuel, donde abordaremos estudios y lecturas de diversos textos, tanto humanístico, filosófico y científico. En este año 2025, específicamente en febrero, vamos a tomar el texto de Aristóteles sobre el alma. Como ya he explicado en la introducción, Aristóteles, como un filósofo griego discípulo de Platón, hace 2300 años, hizo estudios científicos a partir de categorías, terminología que Platón le instruyó o le orientó en sus textos y estudios. Entonces, Aristóteles lo que hace es un análisis más teorético. A él se le denomina que era un hombre con una mente teorética, es decir, que organizaba de manera sistemática el conocimiento que él iba aprendiendo por, en, por la necesidad o la pulsión que él sentía acerca del conocimiento, que era como tal vez le causaba placer estético, placer de todos los sentidos. Es decir, se activaba una forma de proceder ante la realidad, de querer adquirir el conocimiento y reproducirlo de manera escrita. Entonces el título ya es bastante complejo sobre el alma, qué entendemos por el alma, desde diversas disciplinas, teología, filosofía, ciencia incluso. En nuestra época podemos hablar de conciencia, de procesos neurocognitivos, de neuronas, de conexiones neuronales, que son elementos y estudios científicos muy avanzados que Aristóteles no tuvo acceso. Sin embargo, vamos a hacer una lectura de otros dos párrafos del texto. Debo mencionar que este es un texto de la editorial Gredos, una de las editoriales más importantes en cuanto se refiere a la edición de textos filosóficos latinos, griegos. Entonces continuamos en el libro primero, capítulo 1, continuación, este es el tercer párrafo. Y como mencionaba anteriormente, la lectura de los textos de manera individual es importante porque activa los procesos cognitivos de neuroplasticidad. Leerlo en voz alta, porción por porción, analizar, meditar, anotar, transcribir, todo proceso de estudio va adquiriéndose en la neurona, en el cuerpo, para asimilar luego en la realidad cómo funciona esto del estudio de ciertos temas en específico sobre el alma, porque una vez que hacemos o indagamos este tipo de temas, la conciencia empieza, por los procesos neurocognitivos, empiezan a hacer deducciones de lo que ya conocemos o de lo que hemos escuchado o de lo que hemos leído o investigado. Entonces el tercer párrafo dice: en cualquier caso y desde todos los puntos de vista, resulta dificilísimo llegar a tener convicción alguna acerca de ella, pues al ser esta investigación, me refiero a la investigación en torno a la entidad y la esencia, común también a otros muchos tratados, cabría pensar que existe un método único para todos y cada uno de aquellos objetos cuya entidad queremos conocer, como ocurre con la demostración en el caso de los accidentes propios, de manera que resultaría necesario investigar semejante método. Voy a leer el siguiente párrafo y después voy a hacer mi comentario de lo que está hablando Aristóteles. Siguiente párrafo dice: si por el contrario no existe un método único y común en torno a la esencia, entonces el empeño se hace más difícil todavía, puesto que será necesario determinar cuál es el modo de proceder adecuado para cada caso. Pero una vez aclarado esto, si se trata de demostración o de división o incluso de cualquier otro método, la cuestión da lugar a múltiples dificultades y extravíos en lo que se refiere a cuáles son los principios de que ha de partir la investigación. Y es que los principios son distintos cuando son distintos los objetos, como ocurre con los números y la superficie. Esto podría entenderse como la metodología que va a aplicar en torno al tema, al alma. Entonces volvemos al primer capítulo, al párrafo de la lectura de hoy, y dice que en cualquier caso, desde todos los puntos de vista,
resulta dificilísimo llegar a tener una convicción alguna acerca de ella. Pues se refiere al estudio del alma, que él ya está claro que es tan complejo proceder al estudio del alma desde todos los campos conocidos en su época, filosófico, matemático, geométrico, químicos, o lo que se conocía de química en aquella época. Entonces, pero él ya deja plantado esta necesidad de entender qué método se puede utilizar para estudiar el alma, y en todo caso la entidad y la esencia, que como él se refiere, que son estudios o investigaciones comunes en sus tratados, en su organón, en su estudio sistemático de lo que él ha venido percibiendo de manera empírica, racional, para plasmarlo en estudios. Y dice que cabría pensar que existe un método único para todos y cada uno de aquellos objetos, como ocurre con la demostración en el caso de los accidentes propios, de manera que resultaría necesario investigar semejante método. Es interesante lo que plantea aquí, porque ya Mario Bunge, el filósofo argentino, plantea este mismo tema en un texto que ya condensa toda la filosofía de nosología, teoría del conocimiento, epistemología. Bueno, son temas ya un poco bastante académico, filosófico. Pues lo que está preguntándose es que si existe un método para investigar todos los objetos en un solo método. Pues Mario Bunge, en un libro de investigación científica, sí plantea esto desde su perspectiva de realismo científico. Y así va procediendo esta pregunta de Aristóteles, si es posible investigar todos los objetos mediante un método único. Pero esto lo especifica o lo comenta más adelante y dice que no existe un método único, que se necesita determinar el modo de proceder para cada caso, y hace una división interesante porque habla de procesos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos se refieren a aquellos procesos de investigación que no requieren la lógica matemática. Pues en caso, al final lo dice, hay métodos de investigaciones para los números de la superficie, sería lo cualitativo. Cuantitativo, y lo cualitativo sería aquello que percibimos y deducimos a partir de nuestro conocimiento empírico, o damos valor a aquellas situaciones o a aquellos fenómenos de la realidad. Y en cuanto al alma, a partir de Aristóteles, él procede de lo más cualitativo de su época, según la mente que tenía en aquella época los hombres del Mediterráneo, los hombres de las costas del africanas. Entonces, a partir de la observación, más adelante vamos a ver, él va haciendo anotaciones de él mismo y incluso de los demás seres que vio, y incluso de las mentes que tuvo acceso para leer, además de su maestro Platón. Entonces, estos conocimientos de él bastante cualitativos, aproximaciones de decir qué es lo que ha visto, qué es lo que ha percibido, qué es lo que ha sentido incluso. A mí me llamaba mucho la atención la mente aristotélica, la mente teorética de Aristóteles. Un hombre que pudo ver su realidad, su contexto histórico, geográfico, no desconocían totalmente elementos, como dije, aparte del dispositivo electrónico. Entonces su mente estaba más abierta para percibir la realidad de una manera que nunca entenderíamos, que no estuvimos en esa época. Pero Aristóteles no los puede explicar, y tal vez nos puede llevar a una sinergia y sinestesia de esta visión particular de él. Por ahora esto es todo, una lectura y un acercamiento al libro sobre el alma de Aristóteles. Editorial Lemuel va a continuar con estos estudios, mejorando también la calidad del aprendizaje con elementos tecnológicos. Esperamos que nos comenten acerca de Aristóteles, qué saben de Aristóteles, qué les parece este texto sobre el alma, que no es el texto más común, como retórica o poética o metafísica incluso. Entonces, pero se van a ir conectando, como dice Aristóteles, en la categoría esencia, entidad, se leen todos sus tratados. Un avance o un proceder en cada uno de sus estudios. Pero sí, esperamos que de parte de Editorial Lemuel y de parte mía que puedan comentar qué piensan de Aristóteles, qué saben de Aristóteles, qué han leído de Aristóteles y cómo pueden relacionarlo con sus conocimientos o actividades diarias.
Por ahora los dejo y continuaremos en la semana con las siguientes lecturas y nuevas actividades.